El origen de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria se remonta al 24 de junio de 1478, cuando el comandante castellano Juan Rejón desembarcó en la isleta. Sus tropas se establecieron en el lugar donde hoy está la ermita de San Antonio Abad. Allí estableció su campamento, que fue nombrado Real de Las Palmas. En 1515, ya terminada la conquista, la ciudad pasó a llamarse Las Palmas de Gran Canaria. Cerca de aquel campamento se encuentra la Plaza de Santa Ana, antiguo lugar de comercio y espacio urbano principal, donde se concentraban los poderes de la corona. Fue antiguo lugar de comercio, con varias tiendas, una pescadería e incluso una fuente que abasteció a la población hasta finales del siglo XVIII. Su estructura actual es obra del arquitecto don Manuel Ponce de León. A su entrada, y desde 1895, gracias al alcalde Felipe Macieo y Falcón, 8 perros de bronce adornan sus esquinas. Sus nombres: Aterura, Dogano, Doramas, Tindaya, Ventaiga, Tenoya, Tirajaso y Faicán, jefe de todos ellos. Esta obra se atribuye a Alfred Jacquemat, famoso escultor de animales. Ante ellos se encuentra la Catedral de Santa Ana, primera construcción artística de Canarias, ejecutada por orden de los Reyes Católicos después de la conquista de la isla. La fachada actual no es la primigenia, ya que esta fue demolida en el siglo XIX y sustituida por la presente, obra de Nicolás Eduardo y de Luján Pérez. El interior de la catedral fue incendiado por las huestes del pirata Van der Does, destruyendo todas las obras de arte que la ornaban. En mayo de 1599, los Estados Generales de los Países Bajos le habían otorgado el mando de una flota de 74 buques de guerra y unos 9.000 soldados. Atacó la ciudad el 25 de junio, siendo derrotados 3 días después. Incapaces de conquistar la isla, el 8 de julio quemaron la ciudad y se retiraron con 1.400 muertos. Frente a la catedral se levantan las casas consistoriales o ayuntamiento, y su construcción data del siglo XVI. El edificio original se incendió en 1842 y su derrumbe fue inevitable. Ese mismo año, y por suscripción popular, se comenzó a levantar el actual, que a su vez ha sido restaurado en el año 2008. Otros edificios rodean la plaza: la residencia episcopal, la casa regental, la residencia de don Luis de la Encina o la vivienda del canónigo don José de Viera y Clavijo, construida entre 1785 y 1789 y actual sede del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. José de Viera y Clavijo nació en el Realejo Alto, Tenerife, en 1731. Como buen hombre de gran porvenir, estuvo destinado al estado eclesiástico, adquiriendo una intensa formación humanística, filosófica y teológica, siendo considerado hoy en día como el máximo exponente del movimiento ilustrado en Canarias. Falleció a la avanzada edad de 82 años en Las Palmas de Gran Canaria. En enero de 1984, la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura redactó un proyecto para conservar las fachadas del edificio y reconstruir el interior en su totalidad para adecuarlo a la sede del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. El Archivo Histórico Provincial de Las Palmas se creó en la época de la República, de la Segunda República Española, por decreto del año 1931. Pero vamos, no fue un decreto solamente para crear este archivo en concreto, sino todos los archivos históricos provinciales de España. El Archivo Histórico Provincial de Las Palmas tiene una serie de objetivos. El primer objetivo es recoger patrimonio documental para atesorarlo en sus compactos, en sus depósitos documentales, para conservarlo para un futuro. Pero no solamente para conservar, sino conservar para usar. Conservar para no usar no tiene ningún objetivo y no justifica un presupuesto amplio. Por lo tanto, una vez que ya el documento está recogido, el patrimonio documental está conservado en el Archivo Histórico Provincial, lo tenemos que poner a disposición del usuario. Pero antes de poderlo poner a disposición del usuario, para que el investigador, el historiador, lea y obtenga la información, hace falta hacer unas tareas previas. La primera función que se ha de realizar en un archivo es recibir los documentos. La recepción de documentos puede ser de forma ordinaria,
es decir, a través de la transferencia documental, o de forma extraordinaria, por donaciones, compras, depósitos, pagos de tributos al Estado, etc. Después del ingreso se llevan a cabo diversos trabajos en la sala de organización documental, donde se realizan la identificación, la valoración y la clasificación de los fondos documentales. Unido al proceso de clasificación está la ordenación de los documentos que integran cada serie documental y que en última instancia va a dar lugar a la ubicación física del documento en su unidad de instalación. La identificación de los fondos tiene como resultado las series documentales. Ese sería el primer paso que hay que dar para poder pasar a la segunda tarea, que es la clasificación. La clasificación va a tener como objetivo la elaboración de un cuadro de clasificación de fondos. En este momento, las compañeras están trabajando con un fondo que es el fondo del sindicato vertical y ahora mismo, en el proceso en el que se encuentran, es en la elaboración de dicho cuadro. Una vez que este cuadro ha sido elaborado, ya tenemos las series documentales y ya lo que tenemos que hacer es coger cada una de esas series documentales que hemos extraído y pasar a su ordenación. Por último, cuando hemos terminado este proceso de ordenación, ya pasaríamos al proceso de descripción, para lo cual utilizaríamos las bases de datos del archivo y volcaríamos en el ordenador toda esa información para que el usuario pueda recuperarlo de la mejor manera posible. Un archivo, además, ha de ofrecer y servir sus documentos para su conocimiento y estudio. Por ello, se realizan los instrumentos de descripción como guías, inventarios, catálogos. Un archivo que carezca de instrumentos de descripción es un centro ciego, silencioso e inútil, ya que sin ellos el acceso a la información es imposible. Para conservar los documentos se ha de llevar a cabo una serie de medidas como son una planificación y distribución del edificio con correctos sistemas de seguridad y vigilancia, una adecuada instalación de los documentos en estanterías o planeros, una apropiada política de duplicación de los documentos, el empleo de correctos contenedores de documentos de pH neutro. Otra de las medidas fundamentales es la fumigación. Esta tiene como finalidad la erradicación de hongos e insectos y se consigue por exposición de estos a gases tóxicos como el bromuro de metilo, el cianuro de hidrógeno, entre otros. Unido a la conservación de los documentos está la restauración, que se hace necesaria cuando se produce el deterioro físico del documento, bien por agresiones medioambientales, bien por alteración de sus elementos o por manipulación indebida. Todo esto se realiza en el taller de restauración con personal técnico especializado. Este documento que nos acaba de llegar es del año 1598. Entonces, normalmente cuando llega aquí al taller de restauración, o laboratorio que también se le llama, pues le hacemos un examen visual del estado de conservación. Cuando hacemos este examen visual pasamos a realizar una ficha técnica del documento para que quede constancia de todo el proceso que vamos a realizar en el documento que vamos a restaurar. Así, los que vengan detrás y tienen que hacer algún diagnóstico posterior o revisarlo, pues acuden al documento que está con todos los datos del documento y así actúan en consecuencia. Todo lo que hacemos en restauración es reversible, en ningún momento hay ningún tratamiento que no puedas echarte para atrás, porque estamos hablando de un legado único, entonces es pues casi como una vida, en cierto modo. En toda restauración hay dos fases. En la primera, se realiza la identificación y diagnóstico de la obra o ficha catalográfica, la analítica del documento, las fotografías del estado de conservación y la determinación del tratamiento a seguir. La segunda fase es la de intervención y en ella se lleva a cabo la desinsectación y desinfección, el desmontaje de la pieza, la limpieza, la fijación de sustancias solubles al agua, el lavado de la pieza, la reparación de cortes y desgarros, la reintegración de zonas perdidas, la laminación, el encapsulado y la encuadernación. En Canarias existe una termita denominada Cryptothermes brevis, que es la causante de la mayoría de los daños en los documentos. Estos huecos vacíos, producidos por las termitas, serán reemplazados en su correspondiente fase de restauración.
Otro de los daños más típicos es la destrucción del documento por la composición de la propia tinta debido a su composición ácida que descompone el papel. En el siglo XVI, el papel se fabricaba con mezcla de lino y algodón. El algodón, más corto y de mayor flexibilidad, y el lino, más claro y largo, son los dos componentes que reestructurarán nuevamente el documento en el proceso conocido como reintegración. Algodón y lino se trituran y se baten, rompiéndose así las fibras. Esta pulpa será incluida en las partes perdidas del documento. Antes de comenzar la reintegración en sí, el documento sufre un lavado que arrastra la suciedad sobre un soporte llamado remai, el cual lo protege y ayuda a su manejo. Más tarde, se traslada a la máquina de reintegrado, donde se le incluye el lino y el algodón para darle la forma más cercana a su original. El documento pasará por una prensa y de ahí a la encuadernación. El archivo posee 4 salas de depósito y en ellos se encuentran todos los documentos. Estos documentos son únicos e insustituibles y representan la memoria de nuestro pasado que nos ayudan a construir la memoria histórica. Ahora mismo me encuentro en uno de los 6 depósitos del Archivo Histórico Provincial. No el más importante ni más interesante, pero sí el que a mí más me gusta, por la siguiente razón. Que aquí está custodiada toda la historia del siglo XVI, del siglo XVII y del siglo XVIII de las Islas Canarias, de esta provincia. Como prueba, un documento, que es un protocolo notarial de mitad del siglo XVI, donde vamos a ver no solamente la escritura propia, que es una cursiva procesal de la época, sino que contienen los testamentos, las compras, las ventas. Es una de las fuentes más ricas, en cuanto a información se refiere, para pergeñar la historia de las Islas Canarias. Todo el trabajo realizado tiene una finalidad concreta que es la de ofrecer al usuario el acceso a la información de los documentos custodiados en el archivo. El servicio que se presta va dirigido a la resolución de 2 operaciones, el préstamo y la consulta. Todo usuario tiene derecho a solicitar por escrito su petición, que le será facilitada una vez entregada al encargado de sala. Este tramitará la solicitud a los operarios de los depósitos documentales, quienes localizarán el documento y lo entregarán al encargado para la consulta del interesado. El usuario que solicita el servicio de un archivo histórico es muy variado. Las propias administraciones productoras, necesitadas de expedientes para la resolución de asuntos concretos, los investigadores que elaboran trabajos científicos, los estudiantes o los ciudadanos de a pie que indagan en la historia de su municipio o en el pasado de su familia. El archivo tiene en la difusión de sus fondos y servicios otro de sus grandes objetivos. Ello se consigue dando a conocer nuestro patrimonio documental y los servicios que se prestan. Para ello se realizan una serie de actividades: visitas dirigidas, conferencias, cursos, exposiciones. Tenemos en este Archivo Histórico Provincial de Las Palmas una sala polivalente que viene muy bien para este objetivo, a través de cursos, de presentación de libros, de obras, de exposiciones documentales. Damos a conocer no solamente la personalidad de este archivo, sino su uso, su utilidad, para qué vale y quiénes pueden venir a disfrutar del mismo. En las exposiciones documentales se presenta documentación relativa a un periodo concreto o a una temática determinada. En ella se combina documentos textuales, fotográficos, planos antiguos, mapas, dibujos, con el fin de crear un mayor impacto visual y ser de gran interés para la ciudadanía. Las visitas dirigidas son una actividad de orientación y toma de contacto con los recursos y servicios que ofrece el archivo y una manera de captar potenciales usuarios.
Está dirigida tanto a escolares como universitarios y público en general. Con ella se pretende transmitir un conocimiento de los archivos y del patrimonio documental que éste contiene. Además, desde el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas se impulsa la edición de instrumentos de descripción e información, guías, inventarios, catálogos y también la edición de fuentes de fondos custodiados en el archivo. Uno de los proyectos más novedosos, importantes, es la duplicación de los documentos, por lo tanto, de la información que estos contienen. ¿Por qué? Porque no solamente el archivo tiene que conservar los documentos originales, como por ejemplo este que podemos ver, sino que también su interés es contener la información. La digitalización es importante porque a control remoto se puede visualizar la información. Por lo tanto, la técnica de la digitalización, que es moderna, que es actual, permite un uso muchísimo más rico y muchísimo más interesante por parte de los investigadores. El proyecto de digitalización de documentos persigue un doble resultado. Primero, digitalizar los fondos propios para preservarlos físicamente del uso diario y permitir el acceso a la información a través de un ordenador. Segundo, recopilar en soporte digital aquellos documentos de interés para Canarias que se encuentren en otros archivos insulares, peninsulares y extranjeros, favoreciendo el estudio del pasado de las islas. El Gobierno de Canarias ha hecho un proyecto muy interesante y muy largo y costoso en esfuerzo, fundamentalmente de digitalizar el archivo de Matanzas. Es un archivo histórico homónimo a hermanado. ¿Por qué? Porque Matanzas fue creada la ciudad por 30 familias canarias que emigraron. Ello indica que las primeras actas de la municipalidad de Matanzas pues están signadas, firmadas, intervenidas por canarios. Eso ha sido un atractivo. Los documentos guardan la memoria de nuestra sociedad. Son materiales únicos y herramientas indispensables para conocer y transmitir los hechos del pasado, sus tipos de escrituras, sus diferentes soportes documentales, sus signos de validación. Por ello, los fondos documentales del archivo deben ser organizados, custodiados y conservados con las máximas garantías, ya que forman el patrimonio documental del que surge la idiosincrasia de nuestra tierra.